El dolor es una experiencia emocional y sensorial degradable asociada a un daño tisular actual o potencial. En las últimas décadas se ha aumentado la preocupación por el bienestar de los animales, y el control del dolor es importante para lograr esa meta. El dolor es una sensación que contribuye a la supervivencia, ya que informa de las posibles amenazas externas e internas que se dirigen al organismo. Los receptores sensoriales son las estructuras especializadas que asumen las funciones de captar las modificaciones energéticas de su entorno y transformarlas en señales nerviosas que aporta al sistema nervioso central. La información de numerosos acontecimientos externos e internos contribuye al conocimiento de los seres vivos tienen de su medio ambiente y proporciona los recursos necesarios para la supervivencia dentro de cada especie. Los receptores sensoriales abarcan únicamente a un grupo determinado de formas energéticas para permitir a cada una de ellas relacionarse con su mundo externo. A diferencia de los otros sentidos, el dolor contribuye muy poco al conocimiento de nuestro entorno. Más bien, nos informa sobre las posibles amenazas externas e internas de nuestro organismo. Procesos del dolor. Entre el sitio activo del tejido dañado y la percepción de dicho daño se produce una serie de eventos fisiológicos que colectivamente se denominan nocicepción. Este comprende 4 procesos. 1. Transducción. Proceso por el que los estímulos nocivos son convertidos en un potencial de acción a nivel de los receptores. 2. Transmisión. Proceso por el que el potencial de acción se propaga de manera centrípeta y ascendente a través de las vías nerviosas periféricas y el sistema nervioso central. 3. La modulación o antinocicepción, proceso por el que la transmisión es atenuado en distintos niveles. Y 4. La percepción. Es el proceso final por el que la transducción, la transmisión y la modulación interactúan por la fisiología del paciente para crear la experiencia emocional y como tal percibir el dolor. Transmisión del dolor. En la transmisión del estímulo nociceptivo desde la periferia hacia el sistema nervioso central intervienen 3 tipos de neuronas dispuestas en serie. 1. Fibras nerviosas aferentes primarias. Constituyen la primera neurona de las vías de transmisión del dolor. Pueden ser mielínicas o amielínicas. Se clasifican según su estructura y velocidad de conducción. Tenemos entre ellas la fibra A, la fibra B y la fibra C. Las fibras que intervienen en la transmisión nociceptiva fisiológica son la fibra C y la fibra A delta. 2. Fibras nerviosas aferentes secundarias. Son las neuronas espinales de la sustancia gris del asta posterior. 3. Mecanismo tálamo-corticales. Son las neuronas de tercera orden y se encuentran a nivel supraespinal. Nociceptores son las estructuras especializadas que asumen la función de captar los estímulos de umbral alto de su entorno y transformarlos en señales nerviosas que transportan al sistema nervioso. Son receptores sensoriales que responden a estímulos que lesionan los tejidos o que podrían hacerlo. Histológicamente son terminaciones nerviosas libres de neuronas bipolares, cuyos somas se ubican en los ganglios sensitivos dorsales. Estas neuronas proyectan un axón hacia el asta dorsal de la médula espinal y otro periféricamente hacia tejidos somáticos y viscerales. Los axones de los nociceptores pueden ser de 2 tipos, de fibras A delta y fibras C. Las primeras están mielinizadas, por lo que las potenciales de acción se transmiten con gran velocidad a través de estas fibras, conducen la información de 5 y 30 minutos sobre segundos. Por su parte, las fibras C son mucho más lentas porque estos axones contienen una cantidad más baja de mielina, cuya velocidad de conducción es menor de 2 minutos sobre segundos. Los tipos de nociceptor. En función de las clases de estímulos a las que responden, si bien algunos de ellos reaccionan a varias modalidades sensoriales, se dividen en 4 clases, que son mecánicos, térmicos, polimodales y silentes. Los mecánicos o mecanorreceptores responden a presiones intensas y tienen pequeñas fibras mielinizadas a gamma que conducen los impulsos a velocidades de 3 a 30 metros por segundo. Se activan a partir de sensaciones táctiles intensas como los pinchazos, la presión o la deformación. Por tanto, responden a cortes y golpes.
Los térmicos o termorreceptores responden a temperaturas extremas, más de 42 grados centígrados o menos de 5 grados centígrados. Y también tienen pequeñas fibras mielinizadas a gamma y por tanto se transmiten a una velocidad elevada. Los silentes o silenciosos son activados por estímulos químicos como mediadores inflamatorios y responden a estímulos mecánicos y térmicos solo después de que fueron activados. Poseen fibras pequeñas y no mielinizadas que conducen los impulsos a baja velocidad. Los canales de sodio son responsables de la despolarización de la membrana y conducen el impulso en fibras nociceptivas y no nociceptivas. Se caracteriza por el hecho de que responde de forma tardía, una vez que se ha producido inflamación del tejido adyacente a la lesión. Los polimodales responden a estímulos nocivos de tipo mecánico, térmico y químico y tienen fibras pequeñas no mielinizadas que conducen los impulsos a velocidades menores a 3 metros por segundo. Responden a distintos tipos de estimulación mecánica, térmica y química. Conducen las señales de dolor a través de fibras significativamente más lentas que las fibras A. Tipos de dolor. Al hacer una distinción entre los diferentes tipos de dolor, hemos de tener en cuenta que estos van a estar definidos por su curso temporal. Dolores agudos o crónicos, su localización, somáticos viscerales, y si es fisiológico o patológico, dolor nociceptivo o dolor fisiológico. El agudo y crónico es el más común pero el menos amenazador. Se debe a un daño tisular somático o visceral y su curso temporal sigue el proceso de reparación de la lesión, desapareciendo al sanar el tejido. Es el que sigue los traumatismos, las cirugías, etc. El crónico se puede definir como un dolor que persiste al menos un mes después de producirse la lesión y que se mantiene después de haberse sanado. Somáticos y viscerales. Somático es el tipo de dolor mejor estudiado en animales debido a la accesibilidad de la piel. Este tipo de dolor afecta a la piel, músculos, articulaciones, ligamentos y huesos. El dolor somático por su localización puede ser superficial y profundo. Superficial: si pinchamos la piel con alfileres, se siente un dolor que presenta una serie de características propias. Bien localizada, desaparece poco después del cese del estímulo. El profundo, el más corriente, es el dolor muscular, articular, ligamentoso, etc. Es de carácter sordo, difícilmente localizable y tiende a irradiar a áreas vecinas. El dolor visceral es el producido por lesiones y enfermedades que afectan a órganos y vísceras internas. El rango de sensaciones originadas en las vísceras es reducido, por lo general se limita a las de incomodidad y dolor. Se origina en las vísceras de las cavidades torácicas y abdominal y posee una serie de características y propiedades que lo diferencian del dolor somático. El dolor nociceptivo y neuropático. El dolor nociceptivo, normal o fisiológico, es aquella forma de dolor presente en todos los animales normales como consecuencia de la aplicación de estímulos que producen daño o lesión en la superficie o el interior del organismo. El dolor neuropático fisiopatológico, también llamado anormal, es aquel que siempre es el resultado de una enfermedad o de una lesión del sistema nervioso, ya sea de los nervios periféricos o del propio sistema nervioso central, dando lugar a un funcionamiento anormal de las vías nociceptivas que determinan tales percepciones dolorosas. Propiedades de los nociceptores. Presentan tres propiedades principales. Primera, se activan solo frente a estímulos nocivos intensos. Segunda, capacidad para codificar de forma precisa, sea mayor o menor intensidad, estímulos nocivos. Tercera, falta de actividad espontánea en ausencia de estímulos nocivos previos. A continuación, se les presentará un cuadro con los distintos comportamientos que los animales tienen frente a estos estímulos. Comportamiento de los animales frente al dolor. El comportamiento de los animales depende de muchos factores, entre los cuales destacan 4, que son la edad, el sexo, la especie y la raza.
Los animales jóvenes toleran menos que los mayores el dolor agudo, pero al no tener una conducta aprendida o condicionada, son menos sensibles al estrés o la ansiedad que antecede a procesos dados. Este motivo, debido a su repertorio limitado de comportamiento, se considera más adecuado asumir que cualquier estímulo nocivo para los adultos también lo será para los cachorros. Los humanos conocen el sorprendente pinchazo de una aguja, el dolor al golpearse el dedo de un pie y el punzante dolor de muelas. Podemos identificar muchos tipos de dolor y tener múltiples formas de tratarlo. Pero, ¿qué pasa con otras especies? ¿Cómo los animales que nos rodean experimentan dolor? Es importante que lo sepamos. Tenemos animales como mascotas que enriquecen nuestro ambiente, los criamos para obtener alimento y experimentamos con ellos para promover la ciencia y la salud humana. Los animales son claramente importantes para nosotros, pero lo que es muy importante es que evitemos causarles dolor innecesario. Para animales que son similares a nosotros, como los mamíferos, a menudo es obvio cuando los lastimamos. Pero hay cosas que no son tan obvias, como si los analgésicos que funcionan en nosotros también les ayudan a ellos. Cuanto más diferente sea un animal de nosotros, es más difícil entender sus experiencias. ¿Cómo te darías cuenta si un camarón tiene dolor, o una serpiente, o un caracol? En los vertebrados, incluyendo los humanos, el dolor puede ser separado en dos procesos diferentes. En primer lugar, los nervios y la piel sienten algo dañino y comunican esa información a la médula espinal. Allí, las neuronas motoras activan movimientos que nos hacen rápidamente huir de la amenaza. Esto es el reconocimiento físico del daño, llamado nocipercepción, y casi todos los animales lo experimentan, incluso con sistemas nerviosos muy simples. Sin esta habilidad, los animales serían incapaces de huir del daño y su supervivencia estaría amenazada. La segunda parte es el reconocimiento consciente del dolor. En los humanos, esto ocurre cuando las neuronas sensitivas en la piel hacen una segunda ronda de conexiones desde la médula espinal al cerebro. Allí, millones de neuronas en múltiples regiones crean las sensaciones de dolor. Para nosotros es una compleja experiencia. Está asociada con emociones como miedo, pánico y estrés y las podemos comunicar a otros. Pero es difícil saber cómo los animales experimentan esta parte del proceso porque muchos de ellos no demuestran lo que sienten. Sin embargo, tenemos pistas al observar cómo se comportan los animales. Los animales salvajes y heridos son conocidos por cuidar sus heridas, hacen sonidos para mostrar su dolor y se vuelven solitarios. Científicos descubrieron que los animales como pollos o ratas se autoadministran fármacos para reducir el dolor cuando están heridos. Los animales también huyen de situaciones donde han sido heridos antes, lo que sugiere conciencia de las amenazas. Esta investigación nos ha permitido asegurar que los vertebrados reconocen el dolor. Por eso es ilegal en muchos países herir innecesariamente a estos animales. Pero, ¿qué sucede con otros tipos de animales como los invertebrados? Ellos no están legalmente protegidos, en parte porque su comportamiento es difícil de comprender. Se pueden hacer buenas conjeturas sobre algunos, como las ostras, gusanos y medusas. Estos son ejemplos de animales que no tienen cerebro o tienen uno muy simple. Una ostra, por ejemplo, retrocederá si se le chorrea jugo de limón debido a la nocipercepción. Pero al tener un sistema nervioso simple, es improbable que experimente la parte consciente del dolor. Otros animales invertebrados son más complicados, como el pulpo, que tiene un cerebro sofisticado e incluso es uno de los animales invertebrados más inteligentes. Aún así, en muchos países, la gente sigue la práctica de comer vivo a este animal. Incluso hervimos vivos a langostas, camarones y cangrejos, a pesar de que no sabemos cómo les afecta. Esto nos plantea un problema ético, porque les podemos estar causando un sufrimiento innecesario. La experimentación científica, aparte de ser controversial, nos da algunas pistas. Pruebas en cangrejos muestran que ellos dejarán su caparazón si reciben electricidad, pero se quedarán si es que el caparazón logra protegerlos de la misma. Los pulpos pueden enrollar un brazo herido para protegerlo, pero arriesgarán usarlo para cazar a sus presas.
Eso sugiere que estos animales hacen juicios de valor de la entrada sensorial en vez de solo reaccionar al daño por reflejo. Se sabe que los cangrejos se frotan repetidamente el punto de sus cuerpos donde han recibido un shock eléctrico. Incluso las babosas de mar se encogen cuando saben que están cerca de recibir un estímulo nocivo. Esto significa que tienen cierta memoria de las sensaciones físicas. Aún tenemos mucho que aprender sobre el dolor animal. A medida que nuestro conocimiento crece, algún día podremos vivir en un mundo donde no causemos dolor innecesario.